Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy Joana Montoya, hago parte de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Manizales. Muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación de este ciclo de formación, del cuarto ciclo de formación de este año. Esta vez quisimos darle como una continuidad al segundo ciclo de formación que lo hicimos en el mes de febrero, donde tocamos temas financieros y digamos que en el aire quedó como un poco de inquietudes sobre el referente a flujo de caja. Entonces, esta vez nos acompaña el profe Julián Andrés Gómez nuevamente, quien le va a dar como el cierre a estos dos ciclos del área financiera. Él es un profe de la Universidad de Manizales. Profe, bienvenido y muchas gracias. Listo, Joana, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Siempre hay harta gente que nos acompaña hoy. Bienvenidos a todos a este segundo encuentro. Hoy vamos a hablar exclusivamente de flujo de caja para emprendedores. ¿Y por qué exclusivamente el flujo de caja? Porque tal vez esta es una de las herramientas que a mi modo de ver es más sencilla, pero a la vez más importante que se debe trabajar en cualquier empresa, pero sobre todo para efectos de emprendimientos es fundamental. Entonces la invitación esta noche es para que nos encontremos a hablar específicamente de lo que va a ser flujo de caja para emprendedores. ¿Qué vamos a ver hoy? En esta hora, yo creo que nos llevaremos la hora, trataré de ser muy juicioso con el tiempo, la vez pasada me extendí creo que mucho, entonces vamos a tratar de ser juiciosos con el tiempo. Vamos a mirar, obviamente, el flujo de caja, algunos conceptos sencillos, nada desde la teoría financiera, de la teoría económica de las organizaciones. Vamos a abordarlo desde nuestros propios conceptos que han sido creados pues con el trabajo de campo, con la experiencia, pero también pues con algunos desarrollos en investigación. Vamos a observar la importancia que tiene el flujo de caja para los emprendedores, la gestión financiera de recursos corrientes, explicando a qué nos referimos con recursos corrientes, algunos tipos de flujos de caja, el análisis del flujo de caja y cómo lo podemos interpretar. Ahí nos vamos a detener un poquito en mirar un flujo de caja que ya, un modelo que ya está realizado, pero tenemos un ejemplo como para que hagamos acá algún ejercicio sencillo, pero que ustedes puedan ver cómo se va construyendo un flujo de caja y la información que este flujo de caja nos puede brindar para complementarlo con indicadores financieros asociados al flujo de caja y cuáles serían las posibles o los posibles temas que el emprendedor podría abordar para tomar decisiones a partir del flujo de caja. Entonces, como les decía hace un momento, el flujo de caja constituye simplemente un informe financiero, incluso un estado financiero, donde se va o donde se explica cuál es el origen de nuestros recursos corrientes y cuál es el destino de esos recursos. Es bien importante tener claro el flujo de caja y además de mantenerlo en nuestra organización, sea muy pequeña y entre pues más grande, pues mucho más importante, pero así sea una organización pequeña, así sea un emprendimiento que recién inicia o que lleva un ciclo de vida corto, pues el flujo de caja es una herramienta poderosísima, sobre todo para ordenar al emprendedor, para garantizar que conoce muy bien cómo generar ingresos de dinero y sobre todo qué planeación o cuál va a ser su gestión para el destino de esos recursos. Eso nos ayuda a centrarnos muy bien en la idea de negocio que tenemos, lo que queremos hacer para poder generar ingresos, pero también qué vamos a hacer con esos ingresos. Y el flujo de caja nos permite entonces tener un norte, un orden y un control sobre el destino de esos recursos. Entre más estrictos seamos a nivel de detalle de la información, pero sobre todo, entre más estrictos seamos en el destino, en los tiempos y el destino de los recursos, pues va a ser mucho más eficiente nuestra gestión. Ojo, solo por utilizar esta herramienta no significa que nuestro emprendimiento vaya a ser rentable o que nuestro emprendimiento vaya a tener unos niveles, unos niveles de liquidez altos, pero lo que sí nos va a permitir es la gestión y el control de esos recursos.
Y eso ya es un avance significativo en nuestro emprendimiento. Porque recuerden ustedes que los altos porcentajes de emprendimientos que fracasan generalmente tienen que ver con educación financiera. Y a la educación financiera, pues le hemos tenido cierta apatía, sobre todo emprendedores que tienen un nivel, llamémoslo así, como de ingenio o de genialidad muy alto, consideran que el tema financiero va a llegar por sí solo. Y no, el tema financiero o la rentabilidad del emprendimiento no llega por sí solo. Así tengamos una idea muy buena, esa idea debe estar soportado en datos y esos datos deben ser gestionados. Entonces, claro, hay algunos emprendedores que se saben rodear muy bien y que de pronto delegan o tienen la posibilidad de delegar muy rápidamente todo este tema de análisis, de control, de planeación de sus recursos, mientras el emprendedor se dedica a la comercialización o a la generación de ideas o a la creación de productos o servicios. Pero ojo, eso no lo hace la mayoría de emprendedores. Generalmente el emprendedor le toca iniciar encargándose de todo. Entonces, este flujo de caja que yo les voy a mostrar, ustedes van a observar que es algo sencillo, pero cuando lo vayan a implementar, se van a dar cuenta que no es tan fácil de hacerlo como aquí lo podemos ver. Entonces, el formato va a ser un formato sencillo, pero el alimento, es decir, la información con el cual vamos a nutrir ese formato, ese realmente es el trabajo. Un estado financiero no es el trabajo de un contador público, es decir, un estado financiero o un informe financiero hoy en día ya lo genera cualquier software contable medianamente desarrollado, ¿no? La labor o la importancia real es la gestión del dato, es la gestión de la información y es nosotros cómo nutrimos nuestra información con datos de calidad que nos permita generar información para poder tomar decisiones. Y es ese proceso el que hace que la educación financiera y sobre todo algunos tips que vamos a mirar acá sean realmente importantes para nuestros emprendedores. Muy bien, vamos a mirar algunos conceptos muy sencillos. Ahí acabo de pasar la diapositiva. Si no ha pasado, por favor, me van contando que a veces ocurre que se queda congelada en la diapositiva anterior. Entonces estamos en una diapositiva que habla del flujo de caja y algunos conceptos. Y observen ustedes que son tres consideraciones teóricas muy sencillas. O sea, estamos hablando en un lenguaje sencillo y claro, pero que a su vez tienen un sustento financiero muy importante. Aquí estamos hablando de movimientos del efectivo que ingresa y sale de la empresa. ¿Listo? Si miramos conceptos más elaborados en trabajos de investigación o en cualquier otra herramienta que busquemos, pues nos van a decir que es un informe financiero, que es un estado financiero en el cual se desagregan los ingresos de dinero corriente y empezamos a hablar de actividades de inversión, de financiación, de operación. Esos concepticos más adelante vamos a ir mirándolos, pero por ahora vamos a llegar a conceptos mucho más útiles porque pues siguen siendo lo mismo, pero son más directos. Entonces, el flujo de caja es una representación, como todos los informes financieros, son representaciones. Aquí hago un lapsus, y es que la información financiera, los informes financieros, simplemente es un lenguaje, ¿no? Es una forma de comunicar unos datos o unas actividades comerciales y financieras, traducirlas y aterrizarlas en un lenguaje común que todos lo podamos entender. Independientemente que las finanzas o la contaduría pública nos parezcan muy aburridas, son absolutamente necesarias para que nuestro emprendimiento pueda tener éxito. Y eso, solamente eso nos debería motivar a comprender un poco más toda esta parte de finanzas, que lo van a ver, no es complicado, pero cuando lo estén aplicando, pues van a ver elementicos allí que de pronto se nos dificulte, pero bueno. Pero la idea es que nuestros emprendedores empiecen a nutrirse de esta información. Entonces, cuando hablamos del movimiento del efectivo que ingresa, es decir, el flujo de caja nos va a mostrar o nos va a representar financieramente cuánto dinero en efectivo, cuando hablamos de efectivo no es que me vaya a entrar la plata, el billete y las monedas,
sino que nos va a ingresarse a los bancos, a las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, al Nequi, al DaviPlata, bueno, a todos esos instrumentos o herramientas de recaudo de dinero que existen hoy en día, que nos está haciendo la vida muy, muy fácil. Entonces, simplemente es evidenciar qué dinero nos está entrando, pero no solo que nos diga qué dinero está entrando, sino por qué concepto está entrando ese dinero. Y ahí aparece el primer elemento que nosotros como emprendedores debemos tener en cuenta. Y es que nuestra actividad comercial o de servicios o productiva que genera unas ventas, eh, pues puede suceder que esté ingresando dinero que necesariamente no esté ligada a esas ventas. Si de pronto en nuestro trabajo también tenemos asesorías o hicimos alguna actividad comercial paralela distinta a nuestro emprendimiento y nos está ingresando ese dinero, es muy importante tener el control de qué es por cuál concepto nos está entrando ese dinero. Porque no se trata de que nos entre y nos entre dinero sin saber de quién es, sin saber el por qué. Es necesario también tener el control del ingreso del dinero para poder establecer un flujo de caja acorde a la dinámica propia de la empresa. Entonces es el movimiento del flujo de efectivo que ingresa y además es el movimiento del efectivo que sale. Entonces estamos hablando del recaudo eh, de las ventas, por decirlo así. El movimiento del efectivo que ingresa nos va a mostrar cuál es la realidad comercial de nuestro emprendimiento. Pero además que también es muy importante que conozcamos la salida de ese dinero, el destino de esos recursos. Y aquí, señores emprendedores y empresarios, hay que ser muy responsables con el asunto. Generalmente nosotros que tenemos formación contable somos muy conservadores con el destino de los recursos. Pues nosotros venimos de una escuela de formación que tiene como objeto de estudio el control. Estoy hablando de los contadores de la Universidad de Manizales. Entonces, nos interesa mucho conocer el dinero, de dónde viene, por qué viene, y de esa manera también establecer el dinero hacia dónde va, por qué va, cuándo va y qué está pretendiendo con la salida de ese dinero. Y eso nos lleva a todos los emprendedores a tener una perspectiva de control que debe ser estricta, exigente para nosotros mismos. No darle la sensación a nuestro cliente o a nuestros proveedores o a nuestros acreedores de ese control excesivo, pero para nosotros mismos quienes estamos gestionando el recurso, ese control sí debe ser excesivo, debe ser incluso eh, casi que obsesivo, ¿no? Que sepamos exactamente el dinero que estamos recibiendo, para dónde va y en qué tiempos. Además, un flujo de caja también se puede explicar como un reporte financiero útil para reconocer los egresos, que son los pagos, y los ingresos en un periodo de tiempo. Y aquí ya aparece otro elemento importante del flujo de caja y es el factor tiempo. Un flujo de caja, como todo informe financiero, responde a un periodo de tiempo específico. Algunos de ustedes sabrán que un estado de situación financiera, que es un estado de situación, el estado de situación financiera es un reporte histórico que además es acumulativo, pues generalmente corresponde a un periodo de un año, aunque los estados de situación financiera y en general los estados financieros se presentan mensualmente, se pueden analizar también en un periodo comercial de un año. El estado de resultados, por ejemplo, que es un estado también financiero que es temporal, ese se presenta también en un periodo específico, sea de un mes, sea de un año, pero ese sí es específico de ese periodo y muere para el siguiente. Y el flujo de caja también es de un periodo específico. ¿Cuál es la ventaja del flujo de caja? Y es que como hacemos un seguimiento pormenorizado de los recursos, pues puede ser incluso, si tuviéramos esa posibilidad, de hacer un flujo de caja diario. Pero los sistemas de información actualmente nos permiten hacer flujos de caja semanal, quincenales, mensuales y obviamente pues flujos de caja anuales. Yéndonos mal, siendo muy tranquilos, muy relajados con nuestra información, el flujo de caja se debería hacer mínimamente mensual, cada mes tener el flujo de caja.
Otros creemos que el flujo de caja se debería hacer quincenalmente, incluso semanalmente, para hacer seguimiento a los dineros que nos están ingresando o que nos debieron haber ingresado y los pagos que efectuamos o que debimos haber efectuado. Entonces, entre más corto sea ese periodo de tiempo en que yo gestiono mi flujo de caja, pues más eficiente y más claridad voy a tener sobre el destino de mis recursos. Otro concepto es la entrada y salida de los recursos financieros, el origen de esos recursos y el destino de los mismos. Entonces observen que cuando hablamos de un flujo de caja estamos hablando simplemente de controlar, de conocer explícitamente de dónde vienen nuestros recursos, cuántos recursos ingresan. Cuando hablo de recursos estoy hablando de dinero corriente, de efectivo, cuánto nos está entrando a las cuentas de ahorros, cuentas corrientes, Nequi, Daviplata, etcétera, etcétera, de dónde vienen esos recursos y cuáles van a ser el destino de los mismos, a los proveedores, a los empleados, al Estado, a quienes nos presten servicios, a publicidad, al pago de los seguros, bueno, a todos esos pagos que vamos a hacer, cuál va a ser ese destino. Entonces, de ahí tenemos ya claridad sobre ese concepto de flujo de caja. Ya conociendo como esos tres conceptos de flujo de caja, mire que en todos dicen básicamente lo mismo, solo que algunos le agregaban el tema de temporalidad, otros el tema de decisiones, pero básicamente entonces el flujo de caja se va a encargar de gestionarnos en todo lo grueso del término gestión, de gestionarnos los recursos líquidos. Cuando hablamos de un recurso líquido, un recurso corriente, estamos hablando desde recursos que se convierten en dinero efectivo inmediatamente. Pero ojo, no estamos hablando del efectivo, reitero, como el billete o la moneda que nos entregan en la mano. No, estamos hablando de los recursos que tenemos en nuestras cuentas, pero que están disponibles para hacer uso de ellos inmediatamente. ¿Cuál es la importancia entonces del flujo de caja para todos nuestros emprendedores? Y es que nos permite una visión a corto plazo de los recursos en efectivo. Casi, y lo ideal es que sea una visión tan a corto plazo que sea inmediata o por lo menos diaria, ¿no? Nosotros en nuestros emprendimientos, sobre todo cuando están iniciando y cuando mientras adquieren una dinámica comercial y financiera un poco más compleja, incluso así sea muy grande, porque recuerdo hace ya muchos años que yo era tesorero en una empresa en Manizales. Todos los días había que presentar el flujo de caja. Entonces, como tesorero, a primera hora debía informar a la gerencia general y a la gerencia financiera. Y estamos hablando de una empresa que movía mucha plata mensual y anual, pero todos los días había que pasarles a ellos el reporte de los pagos, qué pagos habían sido por recaudo de cartera, qué pagos habían sido por X, por Y motivo, qué pago y qué pagos se iban a hacer ese mismo día, ¿cierto? A proveedores, o sea, algún pago a un empleado, o servicios públicos, o a la compañía de seguros, bueno, lo que fuera, había que pasar el reporte. Entonces decía inicialmente, hoy empiezo el día con, no sé, 3 millones de pesos. eh, Durante el día esperamos recaudar esta plata y se tienen que hacer estos pagos. Listo. Eso se les pasaba a ellos y ellos ya sabían qué plata había en caja, qué plata había en bancos, ya tenían muy claro la gerencia financiera con qué recursos disponía, sabía también qué recursos tenía comprometidos para el pago del día. Entonces, si aparecía un pago adicional que tendríamos que pagar de una manera extraordinaria, pues lo podía autorizar o no, porque ya sabía qué compromiso tenía en el día y no se salía de ese compromiso porque eran compromisos adquiridos. Si aparecía algo extraordinario y no había con qué, habría que buscar la forma de, sea buscar deuda o hablar de alguna manera para aplazar ese pago, etcétera, etcétera. Esa visión entonces a corto plazo nos permite tener un control específico de nuestro flujo de caja. Y eso debería hacerlo, es más, con mucho más rigor los emprendimientos que apenas inician. Porque como les acabo de explicar, empresas muy grandes lo hacen. Claro, hoy en día pues se hace automáticamente, se genera el informe porque ya todo es automatizado, porque ya los compromisos de pagos ya se tienen establecidos previamente, porque ya los sistemas de información nos generan
los recursos de dónde vienen, los saldos están actualizados. Bueno, ese control hoy en día pues es mucho más fácil de hacer, pero hay emprendimientos que todavía no tienen esos sistemas de información tan desarrollados, entonces puede que se nos demore un poquito más de tiempo, pero hay que hacerlos. Además nos permite el control mejorado sobre las finanzas, y cuando hablamos del control mejorado es que es un control con propósito, es un control que permite conocer a ciencia cierta todo lo que está pasando financieramente en nuestro emprendimiento de manera inmediata. Y eso se denomina simplemente, un resumen, tener todo bajo control, y observen que he repetido el concepto o el término control muchísimas veces, porque básicamente el flujo de caja nos permite controlar nuestros recursos líquidos. Y es fundamental ese control para el emprendedor, para el gerente financiero, para el encargado de los recursos financieros de una organización. Entonces, sí, el emprendedor también tiene que ser muy honesto consigo mismo y saber, bueno, si a mí no me gusta controlar, o yo no sé controlar, o yo me quiero dedicar a otras cosas, pues entonces empieza a conformar un equipo que le garantice que alguien le responda por ese control financiero. Porque sin control financiero es muy difícil que haya un emprendimiento exitoso. Entonces, de ahí hay que tomar decisiones. O sea, si no soy yo como emprendedor que me voy a dar la tarea del control de mi flujo de caja diario, pues voy a necesitar a alguien que me colabore con eso. Entonces, y créame que eso no es, no es un gasto, ¿no? Eso puede ser una inversión, tener a alguien que nos ayude con todo ese control. Ese tener todo bajo control entonces constituye una perspectiva muy útil para poder conocer nuestro flujo de caja constante, es decir, casi que diario. Pero además también le va a permitir al emprendedor tomar decisiones oportunas. Y cuando hablamos de decisiones oportunas, estamos hablando de decisiones incluso que pueden ser anticipadamente. Hoy la oportunidad no es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de una semana. La oportunidad muchas veces es lo que ya pasó o lo que está pasando ya. Entonces, esas decisiones son muy importantes, que tengamos la capacidad de tomarlas, pero para tomarlas las decisiones deben ser informadas. Entonces, cuando hablo de una decisión informada, es una decisión que se toma a partir del conocimiento de sus causas y de sus efectos. Y para eso necesitamos un flujo de caja depurado completamente a diario. ¿Cuál es otra importancia del flujo de caja? Es que podemos hacer un seguimiento inmediato al destino de los recursos, podemos conocer si los ingresos que tuve hoy los puedo destinar a las obligaciones que tengo hoy. Y si no, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, al conocer ese destino inmediato, pues eso nos permite también incluso hacer algún tipo de negociación en el momento, ¿no? Poder hablar con nuestros proveedores, si le puedo pagar un poquito más hoy, si me puedo hacer algún descuento adicional, por ejemplo, o si tengo buenos recursos hoy y puedo hacer un pago inmediato que me garantice un retorno a futuro, o incluso hacer una inversión a corto plazo, etcétera, etcétera. Ese seguimiento únicamente es posible a partir del control de la información, y además podemos hacer una planeación con sentido sobre el ingreso de los recursos. Ojo, la planeación no solo son esos elementos que se enseñan desde la administración, ¿no? Cuando hablamos de planeación, control, evaluación, seguimiento, sino que cuando hablamos de planeación con sentido, es que nos lleguen recursos y nosotros sepamos muy bien de dónde vienen esos recursos. Volviendo al ejemplo de esa empresa donde yo trabajaba, en esa época llegaban muchas consignaciones que eran muy difíciles de identificar. Entonces había muchos recursos líquidos, o sea, había muchos recursos allí en las cuentas de ahorro y corrientes, pero que la empresa se abstenía un poco de usarlos hasta no saber exactamente de qué eran. Entonces era tal ese riesgo que teníamos recursos ociosos, o sí, recursos ociosos en las cuentas de ahorro y de crédito y corriente, que no se podían utilizar hasta que no se depurara eso muy bien. Y en esa época pues era muy difícil porque había que mandar una carta al banco con fecha. Si teníamos la consignación en esa, eran consignaciones físicas, entonces casi que hay que tomar fotocopia, mandar al banco.
se podía demorar meses en contestar, era realmente complicado. Hoy en día, generalmente cuando uno hace una consignación, le preguntan a uno la cédula, el nombre, eso ya queda registrado, eso automáticamente ya lo saben, las empresas tienen convenios de recaudo, etcétera, etcétera. Entonces, esa planeación con sentido es saber muy bien los ingresos, de dónde vienen. Esos ingresos también hay que controlarlos. Muchas veces cuando nos llegan muchos ingresos, pues estamos felices, pero hay que tener mucho cuidado también de dónde vienen esos ingresos. Puede suceder incluso que a uno le consignen un dinero que nosotros creamos que es propio, lo destinemos a alguna otra actividad y resulte que haya sido un error de un tercero, ¿no? Porque eso también sucede. Entonces, una persona que le iba a consignar a otra persona por un dígito o por lo que sea, se confundió, lo terminó consignando a nuestras cuentas. Luego entonces habrá que devolver esa plata, pero si no tenemos suficiente liquidez y ya la destinamos para otra cosa, bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces hay que tener una planeación con todo el sentido sobre los ingresos que nos están llegando. Y además esa planeación con sentido sobre los ingresos es una herramienta muy importante para el área comercial. Cuando hablamos entonces de la importancia del flujo de caja, lo que estamos hablando es que bajo estos 5 puntos importantes se está generando una gestión financiera de los recursos corrientes. Aquí ya tenemos las herramientas o las posibilidades para gestionar financieramente nuestros recursos corrientes. Y cuando hablamos de la gestión financiera de esos recursos, simplemente eh, esa gestión financiera va a corresponder a un proceso empresarial integral. Y cuando hablamos de un proceso empresarial integral, es importante que aquí asumamos con toda la seriedad un proceso integral, porque puede ocurrir, y eso pasa en las medianas, sobre todo en las medianas y en algunas pequeñas empresas, porque algunas pequeñas que ya parecen medianas, pues ya han crecido mucho. Eh, y en ese proceso empresarial integral, pareciese que se separara la parte administrativa, la parte financiera y la parte comercial. No sé en qué punto esas tres áreas se separan, pero no se deberían separar y no se podrían separar. Entonces, nuestros emprendedores que están iniciando, la idea es que comprendan que la gestión financiera integra toda la organización. Y cuando hay una adecuada gestión financiera o cuando hay unos indicadores de liquidez, ya vamos a mirar que son indicadores de liquidez buenos para la empresa, es el resultado de la gestión comercial, administrativa y financiera. Cuando el área financiera se dedica únicamente a vender y coloca ventas de cualquier manera, el área administrativa difícilmente va a poder recaudar ese dinero porque van a hacer ventas mal hechas, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser difícil el recaudo, no se acordó plazos adecuados, se dieron descuentos que no se podían dar, etcétera, etcétera. Y al representar esa información, entonces la área financiera va a evidenciar esas ineficiencias de las otras áreas. Pero todo surgió de una venta mal colocada. Entonces, si las áreas entienden que los resultados financieros corresponden es a la integración de toda la organización, pues la generación de valor va a ser casi que garantizada. Es una labor muy difícil, generalmente las empresas siempre van a tener tensiones en esas áreas, pero en la medida en que ustedes como emprendedores desde ahora empiecen a integrarlas y saber que lo que hace un área va a favorecer a la otra y esta a la otra y a su vez eso va a favorecer a un todo superior, pues va a ser mucho más fácil si lo hacen desde ahora. Entonces, esa gestión empresarial integral habla de planear, controlar, ejecutar y evaluar el uso de los dineros en el corto y mediano plazo. ¿Por qué hablo de corto y mediano plazo? En términos comerciales, nosotros hemos entendido que el corto plazo es menos de un año y que ya lo que se pase menos de un año, pues ya puede ser mediano y largo plazo. Yo creo que en términos de gestión financiera del flujo de caja, cuando hablamos a corto plazo estamos hablando de una semana, ¿no? 1 o 2 semanas. Mediano plazo estamos hablando finales del mes, incluso el mes siguiente. Porque la gestión financiera del flujo de caja tiene que hacerse casi diario. Entonces los tiempos de gestión son muy cortos, hay que hacerlos casi que inmediato. Entonces estamos hablando de evaluar el uso de esos dineros en el corto y mediano plazo y a la capacidad que posee la empresa de responder ante dinámicas inesperadas e impactos exógenos.
Porque el flujo de caja, si bien nos permite controlar o por lo menos gestionar, conocer de dónde vienen los recursos y para dónde va, siempre en nuestros negocios hay un nivel de incertidumbre alto. Poner un ejemplo muy sencillo, tenemos nuestro emprendimiento y se rompió un tubo del agua, algo así muy sencillo. No dependía de nosotros, no estaba entre nuestros planes, le puede pasar a cualquiera, etcétera, etcétera, pero ocurrió. Y resulta que eso afecta horrible. Puede, supongamos que ese día no se puede abrir la empresa, eh, o que ese día nuestros empleados no podían hacer uso de los baños, entonces les tocaba trabajar desde la casa. Bueno, empezar a tomar decisiones sobre el momento, y eso son dinámicas inesperadas y son impactos exógenos, es decir, que son de por fuera, que no corresponden al proceso natural del negocio. Entonces, un flujo de caja bien planeado, pues nos va, o bien gestionado mejor, nos va a poder dar la posibilidad de tener herramientas para poder enfrentar a ese tipo de dinámicas o ese tipo de impactos inesperados. Y además, esa gestión financiera nos permite la posibilidad de invertir, direccionar y aplicar recursos en las actividades más importantes en términos de eficiencia y eficacia. Y ojo, amigos emprendedores, cuando estemos hablando de la gestión de los recursos líquidos del flujo de caja, allí no se puede gestionar bajo la emoción. Es decir, si usted ya tiene un compromiso de pago, si usted tiene ya un compromiso con un proveedor, con un empleado, bueno, con un acreedor, cual que sea, esos compromisos hay que cumplirlos porque recuerden ustedes que el riesgo reputacional es muy importante. Y el emprendimiento, entre más nuevo, más hay que cuidar ese riesgo reputacional. Entonces la palabra allí adquiere una importancia muy, muy grande. Entonces, si uno tiene un compromiso de pago, hay que cumplirlo. La emoción no puede estar. Y cuando hablo de la emoción, es uno decir, tengo unos recursos líquidos, ¿qué hago? ¿Le pago a los proveedores, a los empleados o invito a los empleados a un almuerzo? Allí no caben ese tipo de cosas. Allí hay que pagarle a los empleados, a los proveedores, porque ese era el acuerdo inicial. Ah, me quedó. Pues pensemos mejor primero en ahorrar esos recursos, porque en el futuro no sabemos, recordemos las dinámicas inesperadas e impactos exógenos, ahorremos, y si podemos destinar alguna parte de esos recursos para ese tipo de, de asuntos, pues lo va a poder hacer, pero que eso sea el resultado posterior de una adecuada gestión, no en cualquier momento. Entonces, no estoy diciendo que no se tengan actividades de apoyo para los empleados o para la comunidad o lo que sea, sino que se hagan una vez el proceso ha sido tan exitoso que me permiten generar unos recursos adicionales para poderlo hacer. Antes, no. Antes es el control y el cumplimiento de las actividades más importantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo me voy emocionando mucho. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Elkin, ¿cómo le ha ido? Bien o no, profe, ¿cómo ha estado? Bien, hermano, qué bueno que está por acá. ¿Para qué va, profe? Por acá pensándolo. Aproveche esta oportunidad. Qué bueno, hermano. Profe, en este momento estoy asesorando una empresa de ingeniería que se llama Forja, pero esta empresa pues está iniciando apenas desde la ciudad de Medellín. Esta empresa resulta que tiene muchas ventas. La principal actividad es el diseño estructural. Resulta que esta empresa le está vendiendo a grandes empresas. El problema es que las grandes empresas no le están pagando porque manejan un índice o un crédito, ¿cómo le podemos decir a eso? Un crédito obligado. Se pagan a 3 meses o a 6 meses. En este Mm. momento yo veo que la empresa se está quedando sin recursos. ¿Cómo, teniendo en cuenta que la empresa es nueva, qué formas habría de gestionar más de recursos o cómo se podrían ese tema para que ellos no se queden en quiebra, para que no se queden sin con qué trabajar, sin con qué pagar a los trabajadores, que es pues una de los temas y el tema de la seguridad social? ¿Cómo se podría gestionar ese tema de los recursos ahí en ese caso?
Listo, Elkin. Elkin, ese es un problema que existe y es más común de lo que pensamos. Y es porque las grandes empresas casi que ellos ponen el plazo. Generalmente ese plazo sí lo cumplen, es decir, dicen 3 meses y a los 3 meses están pagando. El problema es cuando lo empiezan a incumplir, pero bueno, eso es otro asunto. Pero generalmente lo cumple. ¿Qué debe hacer la empresa? Primero, buscar la posibilidad, sea de financiarse con los propios accionistas o conseguir más inversionistas o endeudarse con el sector financiero, mostrar que tienen esas cuentas por cobrar, mostrar las garantías que tengan, me imagino que tienen contratos, facturas, no sé, que les ayuden con créditos a corto plazo y que se pueden ir solventando de esa manera. Y allí esa gestión del flujo de caja es bien importante, Elkin, porque muchas veces cuando nosotros adquirimos esos recursos y nos financia el sector financiero, que uno a veces cree que es muy difícil y no, y cuando la estructura del crédito está como bien diseñado y hay buen respaldo y eso se pueden generar buenos índices de financiación. eh, Allí el emprendedor lo que tiene que hacer es absolutamente juicioso con el dinero que logre financiar, sea con financiamiento propio, con sus propios socios, o sea con el sector financiero, o sea con terceros. Lo ideal es que sea el sector financiero, que puede ser un crédito mucho más seguro que con terceros, que el interés puede ser mayor, o si es menor, uno se puede meter por allí en otro tipo de problemas, buscar algún tipo de financiación con el sector financiero, pero ser absolutamente exigente en el pago o el destino que tenga esos recursos. Porque cuando uno conoce muy bien que tiene que pagar, pero cuando le llega el recurso, lo empieza a destinar a mil cosas y empieza a descuidar otras. Entonces, la idea sería, Elkin, no hay de otra que buscar financiación. Otra sería hablar con esas empresas para tratar de negociar plazos, pero eso la veo un poco más difícil, porque generalmente esas empresas incluso tienen esos plazos estipulados desde su política contable y es difícil hacerlo. Y si lo hacen es porque pues ellos trabajan con ese dinero o con esos recursos durante 3 meses. Entonces yo creo que sería abordar esos elementos, el que buscar negociación con esos clientes para que puedan pagar antes o por lo menos algún tipo de anticipo. Dos, buscar financiación propia con los mismos accionistas. Tres, buscar financiación con el sector financiero con créditos a corto plazo para pues que el pago del interés no sea muy alto a corto plazo, que incluso pueda garantizar el pago de la deuda con parte de lo que de lo que va a recaudar en 3 meses y ser muy juicioso con ese dinero. No hay de otra. Porque la seguridad social no espera, porque los empleados no esperan, a ellos hay que pagarles el día que es, porque el Estado no espera, o sea, los impuestos. Entonces, ahí sería eso, Elkin. Eso es lo que se me ocurre en este momento. Excelente, profe, muchas gracias. Gracias, Elkin. Escuchemos a nuestro compañero de Coloma. Hola, buenas tardes para todos. Pues aquí como un aporte que tengo para Elkin en la pregunta que él hizo, y pues yo también lo viví y me sirvió lo que decía el profesor Julián, que es como negociar con estas empresas. Entonces, bueno, la situación que yo viví, la experiencia es, por ejemplo, yo trabajo con EMAS, ¿cierto? Y yo le vendo la escoba a EMAS. No sé si el Quina, ya el producto que ustedes tienen, pueden también variar y cuando usted le baja el precio, al cliente le suena más todavía. Por ejemplo, yo vendía una escoba en 13.000 pesos a un plazo de 60 días. Pero entonces les dije, no, yo se las puedo vender a 10.000 o bueno, a 10.000 pesos si me la pagan a 15 o si me la pagan a 30 días, se las puedo dejar en 12.000. ¿Ustedes qué producto quieren pagar? ¿El de 10.000, el de 12.000 o el de 13.000? Entonces ellos también miran mucho también eso. Entonces, si usted le baja un poquito, pero y después usted ya para poder mover la caja y poder recibir, que uno es como con esos deseos de hacer las inversiones, al menos hacer los pagos y con la plata ahí como amarrada, como retenida.
Es un aporte, pues, Elkin, que le puedo hacer de acuerdo, pues, como a una situación parecida a la que tiene la compañía con la que usted está trabajando ahora. Espectacular comentario, muchas gracias. Ese tema también es importante, es un poco también jugar con la rentabilidad Claro. hasta donde podamos. Muy Muchas interesante. gracias, ecóloga, muchas gracias, muy, muy amable por su aporte. Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar. Muchas gracias a los dos por esa conversación. Eso nos va a servir muchísimo a todos. Y vamos a pasar con un tema de tipos de flujo de caja. Esto no es nada así como extraño ni nada pues del otro mundo. En el tipo de flujo de caja hablamos de flujo de caja operativo, flujo de caja de inversión y flujo de caja de financiación. Qué pena, esta tercera diapositiva es flujo de caja, la parte de abajo es flujo de caja de financiación. Me quedó repetido allí. Me disculpan por favor. Pero esos tres tipos de flujo de caja generalmente se pueden representar en uno solo, siempre y cuando la empresa tenga pues actividades de operación todas, actividades de inversión algunas y actividades de financiamiento algunas. Entonces, eh, generalmente un flujo de caja constituye estas tres partes. El flujo de caja operativo, allí vamos a mirar cuáles son las actividades principales de nuestro negocio por las cuales estamos recibiendo dinero. Entonces, si nos dedicamos a, por ejemplo, a la comercialización de escobas ecológicas, pues esa comercialización será nuestra actividad principal y esos son los recursos que están entrando a nuestra empresa. Pero también debemos determinar de nuestra operación normal del negocio cuáles son las salidas del dinero. Y ahí empezamos que el pago de proveedores, de materia prima, eh, de mantenimiento de máquina, de servicios públicos, de arrendamiento, ta, 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 ta. Esas son las actividades principales del negocio. Cuando hablamos de actividades de inversión, que sería dentro del flujo de caja, adicionalmente, estamos hablando sobre la posibilidad de comprar y vender activos fijos. Puede ocurrir que nosotros, que nuestro emprendimiento tenga, no sé, una máquina de café súper helado, súper bacana, pues bien grande, de esas que pueden servir 3, 4 cafés, bueno, súper elaborada, que ya no la estemos necesitando porque o mejoramos la máquina de café o la tenemos, o necesitamos una más pequeña y ya la tenemos, pero nos está sobrando esta, entonces la queremos vender. Miren que esa no es una actividad principal de mi negocio, la actividad principal de mi negocio es otra, pero pues puedo vender también mi activo fijo. Ahí tengo ese activo, lo voy a vender, pues para qué lo voy a tener si no lo necesito. En el flujo de caja también debemos destinar o también debemos incluir la venta de ese activo. O si vamos a comprar un activo, también tenemos que tener en cuenta la fecha, es decir, el mes, ojalá el día de cuándo vamos a comprar ese activo, pues y obviamente el valor, para poder determinar si sí voy a tener el dinero para poder hacer esa compra. Y si sí voy a tener el dinero, ¿hasta dónde puedo entrar a negociar? Porque si yo lo puedo comprar de contado, pues puedo hacer lo que nos indicaba ahorita el compañero. Pues si tengo el dinero de contado, le digo, bueno, le compro ese activo de contado en cuánto me lo dejo. No, pues, ojo, entonces a crédito en cuánto. Entonces ahí empieza uno también a jugar si uno tiene, pues, flujo de caja. Esa es la importancia de tener muy claro los recursos disponibles. Y cuando hablamos de flujos de caja de financiamiento, estamos hablando únicamente de la forma de apalancar nuestro negocio, sea con recursos de los accionistas, con préstamos de los accionistas, sea con recursos del del sector financiero y obviamente también dentro de ese flujo de caja de inversión debemos saber exactamente qué día y en qué mes hay que pagar la cuota, qué corresponde a capital y a intereses, si eso es fijo o va a ser variable, cuál va a ser el valor que mes a mes voy a tener que pagar. Ese control de esos recursos nos va a permitir gestionar entonces nuestro flujo de caja. En resumen, estos tres tipos de flujo de caja pueden estar en un solo flujo de caja o usar únicamente los flujos de caja que esté demandando la empresa o la organización en un momento específico. A veces están los tres, a veces solamente están dos, a veces solamente está uno. Pero es para que tengan en cuenta que el flujo de caja debe separar las actividades. ¿Qué es a lo que yo me dedico
Entonces, a lo que yo me dedico, cuánto me está entrando y cómo se está yendo. ¿Qué es a lo que yo no me dedico, pero que me puede generar entradas de dinero? Entonces voy a vender activos fijos o voy a comprar activos fijos, pero yo no me dedico a eso, pero necesito destinar recursos líquidos para eso. ¿Y qué es los recursos que necesito financiar? Entonces, ¿quién me va a prestar el dinero? ¿Cuánto me van a prestar? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Y cuándo y cómo lo voy a pagar? Esos son esos tres tipos de flujos de caja que se pueden integrar en un solo o se usan los que esté necesitando la empresa. Muy bien, y en interpretación de flujo de caja, voy a acelerar un poquito, yo siempre hablo mucho, qué pena con ustedes. Flujo de caja, vamos a mirar un ejemplo de un flujo de caja. Es muy sencillito. Vamos a parar entonces dejar de compartir acá. Y vamos a mirar el ejemplo que tenemos por acá. Voy a subir un poquito el zoom, que la letra está como pequeña. Pero bueno, es que es mucha información, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es un flujo de caja sencillo. Mire que colocamos en esta empresa Emprender SaaS, es un flujo de efectivo proyectado para el periodo de enero a junio. El flujo de caja puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, ¿no? Puede estar de enero hasta diciembre. Puede ser incluso un flujo de caja que yo esté controlando todos los días. El nivel de detalle pues está en la exigencia o en la necesidad que usted tenga de esa información. ¿Qué lo constituye un flujo de caja? Y vamos a mirar sus partes. Este cuadro se lo voy a compartir a Joana para que se los envíe a ustedes junto con la presentación. Y sobre él ustedes pueden hacer todo lo que quieran con sus flujos. Entonces tenemos un dinero disponible al mes. Este es con el que arrancamos al 1 de enero, con 14 millones de pesos. Y acá vamos relacionando el dinero que recibimos durante todo el mes. Entonces tenemos ventas de contado, el recaudo de cartera, es decir, nuestras cuentas por cobrar que nos pagaron durante el mes. Esa es la gestión de cartera que es fundamental. Tanto las ventas de contado y a crédito como la gestión de cartera son el combustible o la gasolina de cualquier negocio. Y puede ser que sea una parte muy frívola, pero es fundamental, muchachos. O sea, un emprendimiento yo sé que es en muchas ocasiones un acto de amor, casi que en todas. Es un sueño, es una meta, y uno tiene que admirar muchísimo a los emprendedores cuando arrancan con su propio negocio. Pero ese acto de amor hay que alimentarlo, y perdónenme lo que voy a decir, con plata. Sin esos recursos, sin esas ventas, por mucho cariño que le tenga a su emprendimiento, se va a tener que despedir de él. Entonces, esta parte que es tan frívola es absolutamente fundamental. Hay que ponerle mucho cariño a la venta y hay que ponerle mucho cariño también al recaudo. Y hay que aprender a cobrar, ¿no? Uno escucha a muchos emprendedores que les da pena cobrar, que no saben cómo cobrar, pero hay que cobrar, porque cuando yo estoy cobrando una cartera, simplemente estoy ejerciendo el derecho a que cumplan con un acuerdo al que llegaron las dos partes. O sea, no estoy inventándome allí una relación distinta, ¿no? Dijimos que a 30 días yo cumplí con mi venta, con mi producto, con las condiciones de calidad, de oportunidad, de durabilidad. Lo mínimo que esperamos es que nos cumplan con la fecha de pago. ¿Listo? Entonces, hay que cobrar. Y se los digo porque pues, he encontrado muchos emprendedores que tienen dificultades para el cobro. Entonces, esto, las ventas y la cartera, es el combustible de cualquier emprendimiento. Y si lo queremos y lo amamos, tenemos que desarrollar habilidades y competencias para vender y para recaudar. Entonces aquí recaudamos la cartera 14 millones y por acá dicen valor de intereses ganados en bancos sobre préstamos a particulares. Entonces resulta que tenemos por ahí un préstamo, no sé, puede ser un empleado, puede ser un socio, y durante este mes nos pagaron 200.000 pesos. Miren que aquí están en entradas de efectivo. Ojo, el flujo de caja siempre va a hablar de efectivo, de dinero.
ustedes no van a encontrar concepto de depreciación, de amortización, de deterioro, de provisión, nada de partidas no monetarias. Todo son única y exclusivamente partidas monetarias. Acá entonces tenemos en la parte inferior subtotal entradas de efectivo, es la suma únicamente del efectivo que entró en el periodo, que fueron 15 millones, y es importante conocerlo, tenerlo aparte para saber ese mes cuánto generé de dinero que ingresó. Y aquí ya tenemos que antes de impuestos, de los gastos, que es este 29.700.000, simplemente ya es la suma de todo, desde el dinero con el que arranqué, más el dinero que me ingresó durante el mes, fueron 29 millones. ¿Qué hacemos posteriormente? Miramos ese dinero para dónde se fue. Tenemos que pago de nómina, pago a seguridad social, pago a proveedores, servicios públicos, arrendamiento, pago obligaciones financieras a socios o a particulares y pago de impuestos. Todo esto es dinero en efectivo que ha salido. Esto no es un crédito que nos van a dar, no. O es un crédito que voy a pagar en el futuro, no. Esto es lo que ha salido. Y esto, que solamente es un mes, puede tener un informe previo donde esté el flujo de caja de todo enero, del 1 al 31, cómo fue que se compartió. Incluso si necesitamos saber, bueno, ¿cuándo fue que pagamos esta obligación financiera? Ir a ese informe y saber cuál fue el día en que se pagó. ¿Listo? A quién o a qué institución o a qué organización, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tenemos las salidas de dinero que las sumamos, lo del mes, 19 millones. Esta es un concepto muy interesante que debemos manejar y es el sobrante o faltante del mes. Pero ojo, mire que aquí estamos restando al saldo inicial todo lo que nos ingresó en el mes, le estamos restando todos los gastos. Entonces, esto es lo que nos queda del mes, 10.671.000. Pero observen que aquí tenemos la representatividad del sobrante o faltante respecto al ingreso del mes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que comparemos, miren, la entrada de efectivo, 15.700.000, que es únicamente lo que nos entró en el mes, que le restemos los gastos de ese mes. Si ustedes observan, solamente nos entraron 15.700.000 y los pagos del mes fueron 19.029.000. Eso significa que tuvimos un faltante de 3.329.000. ¿Qué nos permite analizar esto? Que la capacidad de nosotros recaudar en un mes fue menor a las necesidades o a las obligaciones de pagar ese mes. Listo, entonces mire que nos faltaron 3.329.000 para poder pagar este efectivo que salió del mes con los recursos generados en el mismo mes. ¿De dónde pudimos pagar esos 3 millones? Pues lo pudimos pagar gracias al saldo que venía anteriormente. Ojo, no es que esto sea malo, no es que estos 3 millones acá y digamos, no, este mes eso estuvo muy mal porque es que ni siquiera me dio para pagarlo el mes, no. Así no funciona. Es simplemente para tener el control de mi flujo de efectivo. Entonces yo sé que este mes específicamente no me alcanzó. Pero gracias a Dios mentira, gracias a Dios no, pero gracias a mi planeación financiera, yo tenía 14 millones del mes anterior que me favoreció para pagar esos 3 millones ahora, quedando con un saldo de 10.671.000, todavía con recursos para pagar cosas del mes siguiente. Entonces, ojo, en estos estados financieros hay que tener cuidado con los resultados, porque resultados que uno puede considerar que son malos, si se miran al detalle, entendiendo el contexto de la empresa, entendiendo el contexto del mercado, del sector, de las empresas similares, puede que sean resultados buenos. Entonces, no solamente es el dato por sí solo, todo dato debe tener un contexto y una explicación cualitativa para que tenga sentido. El dato por sí solo no habla. Eso hay que meterle un contexto.
Estos 10.671.000 que nos quedan al final, pues van a ser los recursos con los que yo arranco en febrero, 10.671.000. Y hago la misma operación durante todo el mes, cuánto fue lo que me gasté, perdón, cuánto fue lo que me ingresó en el mes, cuánto tengo del mes más lo que me quedó el mes anterior, del efectivo, cuántos gastos se fueron durante el mes. Observen que aquí ya fueron menos gastos. En enero fueron 19 millones, aquí solo 11 millones. Observen que ya tuve un sobrante, es decir, pude pagar los gastos o las salidas de dinero del mes con los recursos que generé en el mismo mes. Y miren que ya me quedó un sobrante, o bueno, ya me quedó un saldo en nuestras cuentas de 14.796.000. Prácticamente compensé un mes con otro, sin ningún problema. Y de esa manera, entonces, yo voy analizando mes a mes y observen que ya en junio ya tengo un saldo interesante de 18 millones. Pero observen las fluctuaciones que voy a tener en la caja o en los bancos mes a mes. Incluso llegamos en mayo a tener únicamente 4.900.000. Pero en junio pasamos de 4 millones a 18 millones porque hubo un recaudo muy bueno. Por acá tenemos 12 millones de pesos que equivale a un crédito que nos pagaron. Le prestamos plata a un empleado o a un socio, alguien, y nos la devolvió, no la pagó el 12 de junio. Entonces ahí quedamos con esa platica en nuestros bancos. El flujo de caja no se debe entender como un indicador de rentabilidad. Ojo, no. De pronto nos alcance como para asimilarlo a indicadores de liquidez y de solvencia y algunos indicadores de gestión. Pero no podemos pensar que esto es un indicador de rentabilidad o que porque tenemos estos saldos en caja es que nuestro negocio nos está dando y que la rentabilidad es altísima. Ojo, esto solamente es para gestionar nuestro efectivo, nuestros recursos corrientes y tener control. Claro, es mucho más fácil ser rentable si tenemos liquidez, estamos de acuerdo, pero puede que tengamos un negocio que mueve muchos recursos líquidos, pero que al final, en sumas y restas, no nos genere utilidad. Entonces hay que tener cuidado porque la información financiera es mucha, hay que saberla comprender y este flujo de caja, que es una herramienta fundamental, es apenas una parte de toda esa estructura financiera que compone una organización. Muy bien, muchachos. Una preguntita. Señor. Muchas gracias, mucho gusto. Yo soy Jorge Mauricio Barizabal Duque y soy de Pensilvania, Caldas, y yo tengo un emprendimiento que es mi proyecto de vida. Se trata sobre venta de café y tostión de café. Entonces quería preguntarte si me puedes compartir el formato, por favor, en Excel. Claro, les voy a compartir Muchas gracias. dos formatos. Claro que sí, a Joana inmediatamente terminemos. Le mando a Joana presentación y los dos formatos en Excel que tengo, muy sencillitos. Miren que las fórmulas eran simplemente tomar una celda con otra, o sea, no habían fórmulas ahí elaboradas de concatenar, de base de datos, ¿no? Son fórmulas sencillas, pero que son muy útiles. Claro que sí, esa herramienta la voy a compartir. Muy bien, simplemente quería mostrarles que es posible con un flujo de caja manejar algunos indicadores financieros de liquidez, de solvencia y de gestión y que básicamente por muy pequeña sea nuestra empresa, que apenas está empezando, deberías manejar esos indicadores. Indicadores de liquidez, que son razón corriente, prueba ácida y prueba defensiva, simplemente si tenemos la capacidad de responder por nuestras deudas a corto plazo, si tenemos la capacidad, es decir, la generación de liquidez, de recursos corrientes, de efectivo, para pagar esas deudas a corto plazo. Estos indicadores tienen una relación directa con el flujo de caja. Rápidamente, el activo corriente son todos los recursos que yo tengo que puedo convertir en dinero antes de un año y el pasivo corriente son las deudas que yo debo cancelar antes de un año. Esos son como conceptos así rápidamente
en términos financieros, y eso pues tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Tenemos los indicadores de solvencia, que son el endeudamiento, las deudas totales sobre lo que la empresa posee, sobre su activo total, el pasivo sobre el patrimonio y el pasivo a largo plazo sobre el activo. De acá fundamental, el primero es fundamental para saber nuestra capacidad, nuestro endeudamiento del activo, es decir, qué tan comprometido están nuestros bienes frente a terceros. El segundo es fundamental para los socios, para ellos conocer qué tan comprometidos están sus aportes de capital frente a terceros. Y el endeudamiento del activo es cuánto estoy financiando yo mis activos a largo plazo frente al pasivo de largo plazo. Y tenemos algunos indicadores de gestión: rotación cartera, rotación inventario y promedio de rotación de inventario. De acá fundamental la gestión de las cuentas por cobrar, la gestión de las ventas a crédito, nuestra fuerza comercial, y si somos nosotros los encargados de la comercialización, tener mucho juicio con la colocación de las ventas, que sean ventas reales. Cuando nosotros somos los dueños de la empresa y nos encargamos de la comercialización, con eso tenemos mucho cuidado. De pronto tenemos un riesgo adicional, pero que hay que correrlo, cuando estamos creciendo y debemos contratar asesores o vendedores que nos apoyen en esa comercialización, pero los programas de capacitación, de formación de personal, pues nos pueden ayudar a mitigar ese riesgo, a que las ventas que coloquemos a crédito sean ventas que se vayan a recaudar. Eso es fundamental. Y tenemos indicadores de gestión que también son interesantes, es decir, de nuestras ventas, cuánto se van a gastos de administración y ventas, o esas actividades de operación, en cuánto están contribuyendo a la generación de ventas, la rentabilidad sobre las ventas, que es mirar la utilidad bruta sobre las ventas, y la última, que es la rentabilidad neta sobre las ventas, que es la utilidad neta. Y ese es un indicador que le interesa mucho a los dueños de la empresa, y si usted es el dueño, pues que le debe interesar mucho. Es decir, la utilidad neta, esa que queda después de sacar gastos, impuestos, intereses, lo que ya le queda a usted sobre las ventas, le va a decir cuánto le está quedando y si su negocio es rentable o no. Esa rentabilidad neta, como tiene que ver ya con gastos de administración y de ventas y de pago de deuda y todo esto, pues es lo que realmente le va a decir si su negocio está siendo rentable o no. Los indicadores de liquidez ayudan mucho, pero no definen rentabilidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y por último, casi alcanzo, termina a las 7, pero bueno. Las decisiones que podemos tomar con toda esta información, y aquí sí me voy a tener unos minuticos, porque creo que es muy importante que sepan ustedes como emprendedores, a partir del flujo de caja, qué decisiones pueden tomar. Primero, cuentas por cobrar versus cuentas por pagar. Y la pregunta de Elkin tiene que ver con esto. Mire que todas las empresas formalizadas deben tener políticas contables. Las que no se han formalizado todavía tienen que irlo pensando, porque hay que tener políticas contables. Entonces, una política contable nos va a decir: nuestras cuentas por cobrar serán a 45 días. Es decir, mis ventas a crédito máximo a 45 días. Entonces, nuestras cuentas por cobrar es a 45 días. Pero luego llegan las cuentas por pagar y nuestros proveedores dicen que nos pagan a 90 días como Elki. Ahí, perdón, las cuentas por pagar es lo que yo compro, entonces esas cuentas por pagar me las ponen a 30 días. Entonces, miren, yo voy a recaudar en 45 días el dinero, pero tengo que pagar en 30. Entonces, el flujo de caja me permite conciliar esas políticas. O empiezo a negociar esas cuentas por pagar para que también sean a 45 o a 60 días. O yo tengo que replantear mi política contable y que las cuentas por cobrar también sea 30 días. Porque se supone que con las ventas de contado y a crédito es que yo debo llevar la operación de la empresa. Si no me da con las ventas de contado, que generalmente son más altas las ventas a crédito que de contado, generalmente, entonces hay que buscar alternativas, pero el flujo de caja aquí me está diciendo: no me está entrando tanto dinero como el que necesito para poder cumplir con mis obligaciones, es que algo está ocurriendo, y eso me lo permite el flujo de caja.
Nos permite explorar opciones de financiamiento, también lo hablamos ahorita con Elkin, ahí mencionamos algunos asuntos. Nos permite prever condiciones de déficit, es decir, si de pronto en un mes o dos voy a tener problemas de liquidez, entonces explorar esas opciones de financiamiento para que no llegar a ese mes con déficit. Sustentar solicitud de créditos. El ejemplo con Elkin fue genial porque ahí prácticamente pudimos resumir esta diapositiva, sustentar la solicitud de créditos. Establecer planes de contingencia, es decir, tener créditos preaprobados. Entonces vale la pena también, si no necesitamos el crédito en este momento, tener ese as bajo la manga de ir examinando si el sector financiero nos puede preaprobar créditos. En este momento el sector financiero tiene buena liquidez, entonces podría tener uno y créditos preaprobados, que no significan ninguna obligación, pero que en un momento dado nos puede servir, nos puede dar la mano. Eso es un plan de contingencia. Diversificación de fuentes de ingresos. Si bien nuestro emprendimiento está orientado a un negocio específico, a una población específica, tal vez empezar a explorar otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, nosotros que tenemos una librería café, no solamente el negocio que es la comercialización de libros, y obviamente las ventas, pues que nos permita el tema de café, pero en la diversificación de fuentes de ingreso, entonces hacer cursos de la escritura, talleres de lectura, arte, cuentería y recaudar por eso, que no va a ser el ingreso operacional fuerte, pero que sí va a contribuir con ingresos adicionales. La negociación con proveedores para poder mirar esas políticas contables y los fondos de emergencia que, bueno, aquí la literatura financiera generalmente nos dice que tratemos de ahorrar por lo menos el 10% de los recursos que nos vayan ingresando. Eso en un emprendimiento es realmente muy difícil, pues eso hay que ser sincero. Muy pocos se podrán dar ese lujo, pero tratar de ahorrar algo. Si no es el 10%, si puedo ahorrar el 10%, pero al mes siguiente el 5%, pero al mes siguiente el 8%, es fundamental, porque eso también es un plan de contingencia. Como le digo, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y es bueno tener recursos por allí guardados. Que no le digamos a nadie que los tenemos guardados porque eso empiezan a parecerle dueño, pero entonces tener fondos de emergencia para poder sustentar cualquier evento extraordinario, cualquier cosa exógena que nos pueda alterar, como lo mencionábamos al principio. Esa es una decisión que debe tomar un emprendedor. Muchas gracias por la compañía. Profe, Ok, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos nuevamente, por apoyar tanto la unidad. Listo, Joan, muchas gracias a usted y muchas Que gracias estén a bien. todos. Una Hasta feliz noche. luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche.